Mi nombre es Victoria Contreras, tengo 27 años, nací en Mendoza, pero toda mi vida me crié en Río Gallegos, Santa Cruz y actualmente vivo en el Calafate. Toda la vida tuve situaciones en las que muchas veces me cuestioné si, si estaba bien psicológicamente o si en algún punto de la vida eh, me estaban pasando cosas que no eran normales. Mis experiencias comienzan cuando tengo 3 años, eh, con una sombra que toda mi vida lo identifiqué como el hombre oscuro. Siempre cuando era muy chiquita decía que era el hombre oscuro. Una sombra negra en forma de hombre, o sea, en forma de apariencia humana, sin cara, sin cuerpo, sin nada, que aparecía cuando yo me estaba por ir a dormir. eh, y normalmente me dejaba mensajes, que luego, digamos, yo los iba guardando y los iba escribiendo. Eh, Recuerdo que me daba mucho miedo cada vez que sabía que me iba a dormir. eh, Rezaba mucho, le pedía mucho a Dios que por favor me dejara en paz, porque cada vez que él aparecía yo sentía que mi cuerpo se paralizaba, sentía que no podía respirar, sentía que el miedo llegaba a invadir cada espacio de mi cuerpo y por ende además era muy chiquita, entonces me trataban con mucha facilidad de que eran inventos de una niña, un juego. Entonces me crié pensando en que estas apariciones eran totalmente normales, ya que me solían aparecer siempre. La última vez que vi al hombre sombra tenía aproximadamente 4 años. Y el último mensaje que me dejó, recuerdo que fue que cuidara mucho a mis hermanos porque iba a suceder algo. Cuando me dejó ese mensaje, lo próximo que recuerdo es que atravesó la puerta de la cocina sin, digamos, hacer ningún tipo de ruido, sin, digamos, hacer nada, y yo comencé a llorar. Se rompió ese miedo que tenía y comencé a llorar. Y cuando mi mamá me encuentra, me ve sentada encima de la mesa, cosa que era imposible que yo llegara porque era muy bajita. Y lo único que le decía era eso, que tenía que cuidar a mis hermanos porque podía pasar algo. Nunca más lo volví a ver. Lo que sí sucedió al año siguiente, a los meses básicamente, es que mi hermano cayó internado con una enfermedad muy rara que en ese momento no era tratable. Y recuerdo de que yo le decía a mi mamá todo el tiempo que tenía que cuidarlo porque este hombre me había dicho eso. En el transcurso de mi vida pasaron los años y luego cuando nace mi hermano, también surge una situación en la que él nace muy enfermo, casi al borde de la muerte, y en ese mismo momento lo vuelvo a ver, luego de muchísimos años, o sea, vuelvo a ver la misma sombra. Y esta sombra, lo único que me dice es que él sí va a sobrevivir, que todos están todos tristes, pero que él sí va a sobrevivir. Mi hermano estaba con un problema muy serio del corazón, había estado muerto 3 minutos y lo habían resucitado. Yo me acuerdo que los médicos le dijeron a mis papás, yo todavía seguía siendo muy chiquita, ya tenía casi 10 años, y todos los médicos les decían a mis papás que bueno, que si querían bautizarlo porque había muy pocas esperanzas de que sobreviviera. Y yo me acuerdo que yo me acercaba a mis papás y les decía que él iba a vivir, porque a mí me lo había dicho el hombre de sombra, y que él iba a vivir y que a él no le iba a pasar nada. Recuerdo patente que mi mamá me decía que esas eran esperanzas, que yo no tenía que perder la esperanza
Y me acuerdo que yo le dije a mi mamá que él no se iba a ir, o sea, que él se iba a quedar. Me acuerdo que esa noche a mí me mandaron a la casa de mi tía porque estaba todo muy feo. Mis papás ya estaban como a punto de despedirse. Mi hermanito ya había entrado eh, en paro varias veces. Y en ese momento este hombre aparece de vuelta, esta sombra, y me dice que el único que tiene el poder para llevarse a mi hermano es el mismo miedo. Y yo me acuerdo que empecé a gritar, le dije a mi mamá que por favor me llevaran al hospital, me dejaran pasar a despedirme de él, que era muy injusto que yo no pudiera. Yo me acuerdo que entré al hospital, me hicieron prepararme todo, entré a neonatología en el hospital de Río Gallegos. Y cuando entro al hospital de Río Gallegos, yo veo una señora, una enfermera, muy pálida, con un uniforme muy viejo, que estaba al lado de mi hermanito, que no hablaba, no decía nada, estaba muy, muy quieta, sentada. Y yo me acuerdo que le dije si iba a estar bien mi hermanito, y ella solamente me miraba, no me hablaba. Me acuerdo que al lado de mi hermanito había otra bebé, o sea, otra incubadora, que también estaba muy complicado. Y yo me acuerdo que yo tocaba la incubadora de mi hermanito y lo único que le decía era que todo iba a salir bien, que no iba a pasar nada, que a mí me habían dicho que iba a salir bien. En ese momento me acuerdo que vi a la enfermera que miró la incubadora de mi hermanito y yo le dije que él estaba bien, que él no necesitaba atención de nadie, y la enfermera se dio la vuelta y se fue hacia la incubadora de la nena, de la otra bebé, y se quedó al lado de ella. Y en ese momento mi hermanito vuelve a entrar en paro y cuando lo vuelven a resucitar, él agarra y dice al médico que no entendía el por qué ni el cómo, pero mi hermano había dejado de tener taquicardia, estaba recuperándose, o sea, en pocas horas él ya estaba mucho mejor, no había tenido repeticiones y que era un milagro porque a él ya básicamente lo estaban por desconectar porque era prematuro y tenía todos esos problemas. Me acuerdo patente que ese día yo me quedé afuera esperando con mi tía y cuando sale mi mamá nos comenta que la bebé que estaba al lado de mi hermanito había fallecido esa misma noche y que mi hermanito no. Que la bebé inclusive estaba menos complicada que mi hermanito y mi hermanito sí había sobrevivido y la bebé no. Desde ese momento yo seguía siendo chica y no entendía mucho las cosas, pero sí lo que entendí fue la responsabilidad de entender los mensajes que te dan, porque si yo por ahí me hubiera quedado en la casa de mi tía, o pienso que si por ahí no hubiera por ahí dichole a la enfermera que nosotros no teníamos miedo y que él iba a estar bien, capaz que todo hubiera sido diferente. La verdad que siempre digo que cuando te llega un mensaje uno tiene que poder interpretarlo de la manera correcta para que este mensaje, digamos, no sea perdido. Así que esa es, digamos, una de las historias más fuertes que he vivido. Al día de hoy siguen apareciendo personas en mi vida, o sea, seres que ya no están, se han logrado comunicar, muchos he podido ayudarlos, otros, bueno, directamente no por circunstancias de la vida, eh, pero bueno, entendí la responsabilidad, que todo lo que sucede no es, a veces no sucede en vano y sucede porque, digamos, tiene un momento y también tiene un porqué.